Hola, les habla Gustavo Contreras para darles la bienvenida a nuestra serie Paralelos con el desenlace de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Miramos el tema anterior que tenía que ver con un resumen del argumento de los paralelos, primera parte. Miraremos a continuación la segunda parte de este resumen. Acordémonos, vimos esta descripción, esta comparación de los paralelos en la postrimería o desenlace de ambas iglesias. La Iglesia Apostólica en Jerusalén, en el primer siglo, especialmente su parte final, dijimos, desde el año 58 en adelante, con lo que está pasando actualmente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y hicimos comparaciones y llegamos hasta el punto cuarto, que tiene que hablar con profecías escatológicas, cuáles cumplimientos, que es lo que vamos a mirar a continuación. Recordemos, este es un resumen de todo el argumento que desarrollaremos en los temas subsiguientes. Bien, ¿cuáles cumplimientos? A ver, miremos, especialmente a través de citas de Ellen White, que describen que el discurso de Lucas 21, el sermón profético que conocemos también de Mateo 24, tiene un doble cumplimiento. Miremos estas citas. Esto aparece en Testimonios para la Iglesia en inglés, tomo 5, o en Joyas de los Testimonios, tomo 2, lo siguiente. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Y cita entonces los textos conocidos. Oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas son el principio de dolores, escribe Ellen White. Y notemos entonces el comentario adicional. Mientras estas profecías recibieron un parcial cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, lo cual llamamos tipo, tienen una más directa aplicación para los últimos días, lo cual llamamos antitipo. O esta otra cita. Luego que cita Mateo capítulo 24 del 6 al 8, es decir, estamos viendo que para Ellen White los textos citados, Mateo 24, Lucas 21, son la representación del doble cumplimiento, como leemos ahora. La ruina de Jerusalén sería símbolo, lo cual llega a ser un tipo, de la ruina final que abrumará al mundo. Esto sería entonces el antitipo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén. Y recordemos todas las profecías que ya vamos a estudiar ahora, algunas de ellas durante el primer siglo. Estas profecías que se cumplieron en parte se aplican más directamente a los días finales, según dice Discurso Maestro de Jesucristo, página 102. Sigamos mirando acá todavía más en Jacobo como tipo de lo que queremos exponer, y ya veremos para nuestro tiempo quiénes serían el antitipo, es decir, que llevan la misma o similar conducta. En el caso de Jacobo, nos hacemos esta pregunta: ¿qué interpretación él tenía de los cumplimientos proféticos del siglo I que se estaban desarrollando, eran evidentes? Josefo habla de algunos de ellos, como las guerras, sismos, falsos profetas, hambres, matanzas y la inevitable caída de Jerusalén que Jesús había profetizado, Lucas 21. Su conducta evasiva, según se ve en Hechos 21. La no mención de persecuciones religiosas en Jerusalén. Confróntese el odio del Sanedrín, odio acérrimo contra Pablo, en que en 2 ocasiones quisieron matarlo. No aparece algo similar contra Jacobo. Y la buena fama ganada entre los judíos ortodoxos, de acuerdo a Egesipo, cita que leeremos después en su extensión. También una extraña cita de Josefo, que menciona a Jacobo cuyo asesinato fue la causa de la destrucción de Jerusalén. Realmente muy extraña cita de Josefo, que descubre Orígenes, él es el que la comenta, y Eusebio poco después es el que la va a traer literal. Bien, toda esta situación sugeriría que él carga un énfasis menoscabado acerca del fin. Que Jacobo pues no tiene ese énfasis que uno esperaría de un líder que gobierna, que dirige en los mismos bordes del final, en este caso de Jerusalén. Miremos acá en el caso de Josefo, por contraste. Él atribuye en cambio gran importancia a ciertos portentos y calamidades ocurridos ante testigos,
premonitorios de la destrucción de Jerusalén, como ya leeremos en su libro Guerras, en el libro sexto, ya miraremos las citas oportunas también. Aún Mateo capítulo 24, versículos 48 al 51, que acá vamos a mirar resumidos, lo vemos como antitipo para el tiempo del fin. ¿Qué dice allí? Que si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Este es el gran punto de cuando se contemplan hechos o cumplimientos proféticos y no se les da la importancia que requiere. Entonces está diciendo en pensamiento y aún en acción, mi Señor tarda en venir, y comenzar en consecuencia a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Aún miremos citas de Ellen White para con los líderes cuando pierden la perspectiva. Primeramente en el caso de Josefo. Este es un pensamiento que él trae en el libro Guerras, tomo 6, o libro 6. El que reflexione estas cosas, él había enumerado varias señales que se produjeron en el primer siglo, y especialmente en ese tiempo con respecto a Jerusalén, se convencerá de que Dios cuida de los humanos y les muestra de todas las maneras posibles lo que conviene a su salvación. Pero los hombres sucumben, esto es, sus contemporáneos, sus compatriotas judíos, sucumben a las miserias y penalidades que su locura les acarrea. No obstante, los hombres no pueden eludir su destino, aunque lo prevean. Pero estos trasladaron estas señales a su antojo. Algunos las desdeñaron, y finalmente su necedad quedó demostrada con la toma y destrucción de su patria. Esto lo dice Josefo, y la pregunta que nos haríamos es, ¿qué ocurre con Jacobo? Que viendo cumplirse eventos en el primer siglo, ¿no hubiera sido mejor preparar a su iglesia en vista del colapso que se cernía sobre Jerusalén, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo o predicando en el extranjero, acerca del valor del judaísmo? Ya dijimos, las cartas a Romanos, Gálatas, Corintios, especialmente la segunda carta, capítulo 3, como ejemplos. Pero miremos esta cita ahora de Ellen White, en el libro Eventos de los Últimos Días. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Lo que yo llamo un latrocinio escatológico. Que no nos roben la convicción de que está a las puertas. El punto es que hay gente que roba la convicción porque trae otra manera de interpretar que hace que no veamos que sea inminente la venida, como ocurrió con Jacobo con su manera de conducirse frente al judaísmo. Si se ganó el epíteto del justo, querido por sus compatriotas ortodoxos, y aún Josefo, cuando habla de él, ya miraremos en detalle la opinión que él tiene sobre Jacobo. Miremos todavía más otro ítem necesario, que es el que le sigue, el giro inesperado que acontece a la iglesia apostólica. Estamos diciendo con ello que la iglesia apostólica liderada por Jacobo está yendo hacia abajo. Está faltando una predicación clara sobre los eventos del fin en Jerusalén. Prueba de ello, razonemos un poco. Y recuerden, vamos a mirarlo en detalle en el desarrollo de los temas. Y es que el libro de Hechos cuenta que Pablo estaba en la mira o el ojo del huracán del Sanedrín, quien en 2 ocasiones intentó matarlo, tanto en tiempo de Félix, al comienzo allí de los 2 años que Pablo estuvo preso, del año 58 hasta el año 60, como al final, cuando Félix tiene que retornar a Roma y entra Festo. En ambas ocasiones, el Sanedrín manifiesta su decidido plan de deshacerse de Pablo, y entendemos que Pablo estaba preso en Cesarea, a 99 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Cómo era posible que Pablo representara amenaza desde Cesarea al norte, a casi 100 kilómetros? Estaba impedido, detenido, el Sanedrín lo odiaba, 2 veces quiso matarlo. La pregunta es, ¿por qué tan acérrimo odio a un líder detenido lejos de Jerusalén, y no hay revelación de un odio similar para un líder, Jacobo, en igual circunstancia, gran líder, pero libre en Jerusalén?
¿Por qué no se narran estos hechos de Jerusalén, que había persecución violenta? Algo estaba pasando con la iglesia apostólica y con sus líderes, que es lo que nos importa, y las citas que ya miraremos van a mostrar que el mensaje estaba siendo menguado, el mensaje escatológico, el fin que se cernía sobre Jerusalén, porque si alguien hablaba sobre ese tema, acordémonos de Pablo, las acusaciones de Tértulo, los intentos de homicidio del Sanedrín, no podría soportar semejante experiencia de parte de sus acérrimos enemigos. El hecho de sostener un mensaje, el judaísmo se cae. Pablo lo predicaba, no así Jacobo. Veremos acá el giro inesperado, cómo se produce. Este giro se produce por dos eventos que serán verdaderamente turbadores, que zarandean. El primero es la muerte de Jacobo en el año 62. Y ahora sí, la cita extraña de Josefo. No aparece en los libros conocidos. Recordemos, son 4, contra Pión, su autobiografía y luego las conocidas obras de las guerras de los judíos y antigüedades judaicas. Esta cita que leemos ahora no aparece en esos libros, sino que la recoge Orígenes, cuando él escribe su libro contra Celso, año 248. Miremos lo que dice Josefo. Esto, es decir, el asedio y las desolaciones de Jerusalén, vino sobre los judíos como venganza de Jacobo el justo, quien era hermano de Jesús, llamado el Cristo, porque a pesar de ser un varón extremadamente justo, le dieron muerte. Esto ocurrió en el año 62, en el primer semestre. Eusebio recoge esa cita en Historia Eclesiástica, allí en el libro 2. Ahora vamos a leer el texto de Amós capítulo 5, versículos 18 y 19. ¿Será que este versículo se cumple en Jacobo? De aquellos que dicen o desean que aparezca el Señor, la segunda venida, y no están preparados. Y hacen cosas y que luego esas cosas que hacen pues resultan adversas. A ver, miremoslo en Amós capítulo 5, 18 y 19. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Como si entrara en casa para reposar, para descansar de la huida, y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Bien, esta última parte es, creemos, la experiencia que le pasó a Jacobo, que se apoyó en la pared del Sanedrín, en la amistad que tenía con esa gente, hasta que de la pared salió una víbora y lo mató. A ver, esto va a ocurrir, la descripción que hace Josefo allí en su libro, que estudiaremos en detalle, quién fue el que lo mató y por qué circunstancia. Este es un primer elemento turbador. El segundo es lo que leemos a continuación. Elena White escribe al respecto. Durante 7 años, un hombre, conocemos que es Yashua ben Hananiah, él operó desde octubre del año 62 por 7 años 5 meses, recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha, voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje, Elena White agrega, de frenética endecha, y sigue agregando más detalles en la página 33 del Conflicto de los Siglos. ¿Qué es lo que miramos con ello? Este personaje cambió el norte de los pensamientos de la ciudad de Jerusalén. El texto de Josefo, que es el texto original que cuenta ese hecho. Hasta ese tiempo, el gobernador, un nuevo gobernador, a la muerte de Festo, llega allí a Jerusalén, Albino, y él quiere imponer orden. Y aparece este predicador sorpresivamente, predicando el mensaje que acabamos de leer. Y esto conmueve a la población porque este señor retoma la predicación que Jesús había dado 31 años atrás. Ay de vosotros, escribas, ay de vosotros, fariseos, esta ciudad no quedará piedra sobre piedra, etcétera, etcétera. Es decir, ya Jesús lo dijo, si ustedes no lo hacen, lo van a hacer las piedras. Si la iglesia no está predicando ese mensaje, lo va a hacer este extraño personaje, un verdadero loco. Josefo lo define como demencia divina. Ya vamos a estudiar acerca de él, pero es el que va a encaminar la dirección escatológica, lo que está por acontecer en Jerusalén, y en consecuencia la iglesia apostólica, suponemos nosotros, esta es la deducción que hacemos, las pruebas se van a traer, que estaba desanimada por la
el asesinato sufrido por Jacobo. Él murió en buen martirio, honrando su nombre, reivindicando el honor como líder del pueblo de Dios. No obstante, la iglesia ahora sumamente conmovida, zarandeada, sacudida, ahora es encaminada por este mensaje. Es un mensaje el que guía a la iglesia apostólica en los siguientes 4 años. Dijimos octubre del 62 hasta octubre del 66, cuando aparece Sestio Galo. ¿Para qué? Para que la iglesia retome el mensaje de Jesús, deje su postura situacional, esto es agradar al medio ambiente, la cultura de aquel tiempo, el Sanedrín, tratar de llevarse bien con aquella gente, sino más bien tomar el mensaje de Jesús, la caída de Jerusalén, que era mensaje de Pablo también, y entonces allí prepararse adecuadamente para que cuando aconteciera la señal de Sestio Galo, la gente pudiera escapar, y los hechos así lo muestran. Veremos más todavía hoy un zarandeo y la posterior testificación profetizada por Ellen G. White. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel, cuando uno ya tiene una postura tomada y errada también. Y estamos sosteniendo en esta exposición que la base de todo esto, allí donde se sostiene este pensamiento, es la cosmovisión de un grupo de personas frente a la cosmovisión del otro grupo que lo mira muy distinta. Dijimos bíblica, revelacional, porque arranca con las revelaciones que el Señor va dando. Jesús se las daba a Pablo, son las que componen el Nuevo Testamento, frente a la otra cosmovisión, que hasta diríamos es como un texto autoritativo. Si aquí estaba la palabra de Dios, aquí tenemos otro texto al cual uno responde y hace caso. ¿Cuál es? El texto de la situación, de la circunstancia, de la cultura. Cuando hay muchos que se acomodan allí y acordémonos del texto de Amós, que uno se apoya allí, huyendo, y se apoya contra la pared, y ahí lo muerde la víbora, en forma de una traición. Miremos esta otra cita acerca de zarandeo también. Permítame decirle que el Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas, y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Si así ocurrió en el tiempo de la iglesia apostólica, cuando la iglesia, que debió haberse caracterizado por predicar un mensaje poderoso, como había sido en los tiempos de Esteban, que conmovía a toda la población, si se hubiera mantenido ese tipo de predicación solemne, agresiva, avasallante, transmitiendo el mensaje, y especialmente el escatológico, esto es, que se viene el fin sobre Jerusalén. Si se hubiera mantenido en esta postura, la situación habría sido diferente. Pablo no habría terminado en manos de los gentiles. Bien, la cita que estamos leyendo dice algo similar, que Dios va a actuar en forma similar, extraña, al final del tiempo. Así como el extraño personaje, creemos que es el que va a dirigir el norte, trae un mensaje que es retomar el de Jesús, la predicación solemne contra el fin, el colapso de Jerusalén. Así también hoy, en nuestros días, un mensaje que creemos está en Apocalipsis, allí que determina cuál debiera ser el norte. Y esto lo vamos a estudiar ya con más detalle un poco después. Avancemos más, miremos esta nueva cita. En cuanto al zarandeo hoy, en nuestros días, también Ellen G. White escribe en Testimonios para los Ministros: a menos que sean despertados a un sentido de su deber, ellos, los líderes, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel, porque Dios va a actuar en forma extraña. Nuestro punto, amigos, es que Dios lo hizo en forma extraña en tiempo de la iglesia apostólica. Este es el gran tema que deberíamos estudiar. ¿Qué le pasó a la iglesia apostólica en su desenlace? Bien, miremos cómo sigue la cita. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, como cuenta Apocalipsis 18, los primeros versículos, el ángel que baja del cielo con una gloria que ilumina toda la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. ¿No son familiares estas palabras a la experiencia de Jacobo que impedían la obra de Pablo? Porque Pablo no se acomodaba a las ideas estrechas
de estos líderes junto con Jacobo. Y no estaban a la altura de los pasos cambiantes, de las circunstancias cambiantes, habíamos leído así. Bien, acá estamos mirando algo similar para el tiempo del fin. Y que va a ocurrir algo extraño. Ya miraremos allí por dónde podría venir luz al respecto. Pero antes avancemos con esta cita. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta qué movimientos deben hacerse cuando la obra progresa bajo la dirección del ángel que se une al tercer ángel. Está hablando del cuarto. En el mensaje que ha de ser dado al mundo. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. Notemos, acá se usan palabras como sorpresa, inesperado, extraño, ¿sí? La forma como al final se van a desarrollar los últimos eventos, para sorpresa de aquellos líderes que querían retener bajo su control o su limitada perspectiva. Ahora bien, veremos ahora si no existirá algún tipo o antitipo para el tiempo del fin, lo que tenemos allí a continuación. Hay un giro, dijimos zarandeo, y también testificación. Emil Schurer, autor de La historia del pueblo judío, en varios tomos, en el tomo primero comenta acerca de este extraño personaje, ya dimos el nombre, Yeshua ben Hananiah, desde el año 62. Miremos aquí el comentario que trae Schurer. 4 años antes del estallido de la guerra, el estallido fue en el 66, y unos 7 años y 5 meses antes de la destrucción de Jerusalén, esto fue en marzo del año 70. Albino ya era procurador en reemplazo de Festo, que había fallecido, cuando en la fiesta de los tabernáculos, esto es octubre, un profeta de calamidades, esta es la calificación que hace el historiador Schurer de este señor extraño que apareció allí, llamado Jesús, hijo de Ananías, hizo su aparición. Ambas fechas apuntan hacia la fiesta de Sukkot o de tabernáculos en el año 62 después de Cristo. Ahora, esta parte sí puede ser llamativa. ¿Será que hay un correlato moderno? Esto es un antitipo de este personaje de Jerusalén. El mensajero de calamidades de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 trata de 2 ángeles. El primero es conocido, llamado el cuarto ángel. Pero este que queremos mirar ahora, este es nuevo. Pongo acá quinto ángel, no porque quiera ponerlo como tal, solamente llamar la atención a un nuevo ángel. Este es el texto de este ángel que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis y del cual poco se ha estudiado. Las palabras de este ángel son similares a las dichas por Yeshua ben Hananiah. Leemos. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa. Acordémonos, estas son las palabras literales que dio Yeshua ben Hananiah. Que ni voz de esposo ni esposa. Ay de ti, Jerusalén, ay del pueblo. Y estas palabras adicionales, voz de esposa, o voz contra esposo y esposa. Sigue más todavía este ángel misterioso. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Permítanme mostrárselo en una forma abreviada y moderna. Esto es versículos 21 al 24, en versión libre, miremos el mismo pensamiento. Un ángel poderoso arrojando una gran piedra en el mar, dijo, así será derribada Babilonia, la gran ciudad. Nunca más serás hallada. No habrá más en ti música, ni artesanía, ni ruido de molinos, ni electricidad, ni alegría de bodas, ni comercio, porque para siempre serás derribada, oh ciudad de hechizos y sangre. El mismo texto, pero en versión moderna, para que se pueda entender qué es lo que quiso decir este ángel misterioso que aparece en sucesión allí al llamado cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18. Aún más, vemos aquí antecedentes históricos del mensajero de calamidades.
o que este servidor le llama el ángel de la gran piedra, el ángel que arroja la piedra sobre el río Eufrates. Hay 3 antecedentes históricos que muestran que este ángel sería un hecho literal, o sea, real. A alguien, o personas, movimientos, gente, predicadores, hermanos predicadores, que posiblemente hagan cumplir este evento, porque los antecedentes fueron también literales. ¿Cuáles son? Seraías, hijo de Nerías, camarero real, y sus ayes contra Babilonia, según Jeremías 51, ahí están los versículos. Recordemos, tema que analizaremos en detalle allí cuando corresponde el 5º tema de esta sección, cuando el texto menciona que Jeremías le dio a Seraías un libro con las maldiciones contra Babilonia. Esto fue en el año 594 a.C., unos 55 años antes de la destrucción de Babilonia en el 539, y que Seraías, camarero real, acompañando a Sedequías, quienes viajaban como vasallos ante el gran rey Nabucodonosor, él debía pronunciar las maldiciones y leídas las cuales debía atar esas maldiciones a una piedra y arrojarla al río Eufrates. Bien, esto lo hizo Seraías. Este es un antecedente del ángel de la piedra de Apocalipsis 18. O aún más, otro antecedente, Jeremías profeta, cuando él pronuncia maldiciones contra la culpable Orrea Jerusalén en los años 605 al 586, según cuenta el capítulo 25 de Jeremías, texto que ya vamos a estudiar, reitero, en detalle. Solamente comento acá estos antecedentes históricos, reales, que hacen posible que el ángel de la piedra sea también un cumplimiento real, como lo fueron sus antecedentes. Y aquí entonces Jeremías pronuncia las mismas palabras, ruido de lámpara, de artífice, no habrá más en ti, Jerusalén, etc. Esto lo da, allí el texto menciona, en el mismo tiempo, un poquito después del asedio de Nabucodonosor en el año 605. Y un tercer antecedente que fue histórico también, ya mencionamos, Yeshua ben Hananiah, el extraño personaje de tristes presagios sobre Jerusalén por 7 años, dice así Elena White. Quien lo cita es Josefo en su libro Guerras. Aún más, todavía tenemos el tipo, analicémoslo. Dijimos primer cumplimiento. El texto del deseo de todas las gentes nos dice así: entonces os entregarán para ser afligidos. Todo esto lo sufrieron los cristianos. Padres y madres traicionaron a sus hijos e hijos traicionaron a sus padres. Los perseguidores cumplieron su propósito matando a Esteban, acordémonos, año 34 de la era cristiana, a Santiago, esto en el año 44, Hechos capítulo 12, Santiago Zebedeo, y a otros cristianos. Mediante sus siervos, Dios dio al pueblo judío una última oportunidad de arrepentirse. Se manifestó por medio de sus testigos cuando se los arrestó, juzgó y encarceló, como ocurre con la experiencia del apóstol Pablo. Si esto es el tipo, prestemos atención al antitipo. Elena White continúa allí en el deseo de todas las gentes, página 583, así sucederá nuevamente. Las autoridades harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece a Dios solo. Pensarán que pueden forzar la conciencia que únicamente Dios debe regir. Aún ahora están comenzando y continuarán esta obra hasta alcanzar el límite que no pueden pasar. Dios se interpondrá en favor de su pueblo leal que observa sus mandamientos. Una cita que miraremos con más detalle más adelante. Pero ahí observamos, es una profecía de doble cumplimiento. Allí Lucas capítulo 21. Se cumplió en los días de los apóstoles, vuelve a cumplirse en nuestros días. Y si en el tiempo de los apóstoles vimos allí ese zarandeo, la experiencia sufrida por Jacobo y este predicador extraño, con palabras que hemos leído, ay de ti Jerusalén, la pregunta que nos hacemos es, ¿será que aparecerá su correlato? Como lo muestra Apocalipsis 18, un ángel trayendo ayes contra Babilonia, voz de arpistas, de músicos, no se oirá más en ti. En fin, esto es para reflexionar, tema que iremos desarrollando en este estudio que estamos presentando. Así entramos entonces al sexto ítem, el cerco, la última gran señal salvadora.
Miremos esta experiencia que vivieron los judíos y los cristianos con Cestio Galo en el año 66, el cerco que allí se dio. Dice Josefo en el libro Guerras, el segundo libro: después de esta calamidad ocurrida a Cestio, muchos judíos notables, en griego es Epifanón, abandonaron la ciudad como si fuera un barco que estaba por hundirse. Y en este abandono de judíos notables, ahí están los cristianos. Josefo menciona algunos pocos judíos por nombre, y ahí están entonces los cristianos que lograron escaparse. Miremos el comentario que trae Elena White de esa experiencia del cerco, la última gran señal que los iba a salvar allí en la destrucción inminente de Jerusalén. Después que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. El general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro en el año 31 y que, en opinión de este autor, de este servidor que está hablando, se había descuidado en el liderazgo de Jacobo, en el afán de tener buena relación, Jacobo el justo, buena opinión de parte de aquellos judíos ortodoxos a quienes se les debía enseñar la inminente caída de Jerusalén, que se producía 8 años más tarde. El texto todavía sigue más. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Queremos comentar algo que desarrollaremos en detalle cuando se presente este capítulo, que hubo algo interesante. Ya Jesús había advertido en Mateo 24 acerca de recordar, de orar al Señor para no huir ni en invierno ni en sábado. Nos acordamos de ello. Bien, para el tiempo de Cestio Galo, allí se nos menciona que es para el tiempo de octubre del año 66, se estaba aproximando el invierno, esto es diciembre. Por lo tanto, tenían que orar para que no llegue el crudo invierno y los tome en esa condición huyendo en medio del frío. Pero especialmente orar para no huir en sábado. Y efectivamente, el consejo fue muy sano. ¿Por qué? Porque Cestio Galo, según Josefo, llevó adelante 2 asedios. En el primero se acercó a cierta distancia de Jerusalén y en sábado, durante la fiesta de los tabernáculos. Por eso decimos aproximadamente el mes de octubre. Los judíos atacaron imprevistamente a este hombre que venía en son pacífico. El hombre venía para pacificar la ciudad debido a que allí el gobernador anterior, Gesio Floro, había cometido desfalco, había hecho mucha ruina. Ya miraremos eso también en detalle. En consecuencia, pues Nerón envió a este general para poder pacificar a esa población y seguir así cobrando los impuestos. Bien, Gesio Floro, último gobernador, él expolió la población y la población estaba muy alterada. Llega entonces Cestio Galo para el tiempo de la fiesta de los tabernáculos del año 66 y en sábado ceremonial o sábado de la semana, no dice el texto, pero un sábado solemne, los judíos atacan a Cestio Galo. Y ya Jesús les había dicho, orad para no tener que huir en sábado. ¿Por qué? Porque allí la ciudad quedó desguarnecida. Si hubieran huido, habrían sido atrapados porque el castigo, la persecución judía contra Cestio Galo duró apenas muy pocas horas, 3 horas quizás, y allí en ese tiempo retornan victoriosos los judíos y al ver a cristianos huyendo los hubieran matado. Más bien esperar el siguiente asalto, seguir orando para no tener que tentarse de huir en sábado, como había pasado en el primer asedio. Efectivamente, 3 semanas más tarde aproximadamente, Cestio Galo vuelve otra vez a sitiar la ciudad y en esta ocasión allí se cumple la cita que estamos leyendo. De manera imprevista, inesperada, él levanta el sitio y comienza a huir. Josefo, al escribir sobre el tema, él dice que si hubiera insistido un poco más, la gente estaba deseando que interviniera este gobernador de Siria, para tomar posesión de la ciudad en contra de las guerrillas que se estaban formando y entonces entregar la ciudad pacíficamente, sin derramamiento de sangre.
pero aquí ocurrió algo milagroso que hasta el día de hoy se ignora qué pasó. Sestio Galo comienza su retirada a huir y entonces los judíos atacan ferozmente. Y allí entonces la persecución fue tan dura, murieron cerca de 5.500 bajas romanas contra pocas judías. Y esto llevó más de una semana, lo que daba tiempo a que la ciudad de Jerusalén quedara desguarnecida. No había atalayas, no había vigilantes, y los cristianos podían salirse holgadamente. Ahí se cumplió lo que Jesús dijo: oren para que no tengan que huir en sábado. Hechos interesantes de la experiencia de Sestio Galo. Pero ahora lo que nos va a interesar es si hay paralelos con nuestros días, si hay un cerco similar, tomando a Sestio Galo como punto de partida. Efectivamente, vamos a mirar acá, en los textos que tenemos allí, Lucas 21:20, texto que ya miramos, vamos a repasarlo otra vez. El sitio de Sestio Galo y el antitipo, extraño antitipo, por cierto, claro que sí, el que aparece en Apocalipsis 13. Pero leamos primeramente el tipo. Dice: cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así que miremos este rodeo, este asedio de ejércitos romanos va a ser el tipo de un antitipo que miramos ahora. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Este antitipo, decimos, es la marca de la bestia. Lógicamente, quienes están oyendo dirían: ¿qué relación tiene el cerco de Sestio Galo con la marca de la bestia? Leamos el texto primeramente. Ya vamos a ver después las citas probatorias. Dice acá: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estamos sosteniendo que este es el antitipo del cerco de Sestio Galo. En un momento ya mostramos la cita probatoria, pero mostramos otro tipo más. En Mateo capítulo 24, versículos 15 al 18, se nos describe la huida de los judíos cristianos allí en Judá, con motivo del asedio de Sestio Galo. Y también, consecuentemente, miraremos el antitipo en nuestros días. Leamos pues entonces Mateo capítulo 24, versículos del 15 al 18, lo que llamamos el tipo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, esto sería el tipo, es decir, esta gente, esta generación, especialmente estos individuos que huyen, los que están en Judea, huyen a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si reparamos, esas palabras van a aparecer textualmente para la gente del tiempo del fin, lo que llamamos el antitipo. Esto lo observamos en Lucas capítulo 17, versículos 30 y 31. Recordemos los pensamientos leídos. Los que están en Judea no vuelvan atrás, el que está en la azotea no descienda, no tome la capa, huya. Ahora leámoslo en Lucas 17, aplicado a la gente del fin. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y en el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Notamos, este es el antitipo, es el mismo pensamiento de la gente que estuvo allí durante el tiempo de Sestio Galo. Ahora sí, miremos entonces la cita probatoria que conecta el sitio de Sestio Galo con este gran asedio universal o marca de la bestia. En palabras de Elena White, en el segundo tomo de Joyas de los Testimonios, página 151, leemos así: por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la de la institución del papado, con el permiso y el apoyo del gobierno, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Notamos allí la comparación entre el acercamiento de los ejércitos romanos y esta apostasía de la institución papal, esto es, la implantación de la ley dominical. O aún esta otra cita, también en Joyas de los Testimonios, tomo 2,
página 166. Dice así: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, todo lo cual llamamos tipo, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, y sigue diciendo más, lo cual llamamos el antitipo. ¿Se nota? El hecho de conectar el sitio de Sestio Galo con la marca de la bestia, este es un asedio que rodeó a Jerusalén. Esta marca de la bestia rodeará al mundo también. Aquí con este rodeo que era para salvarlos a ellos, la última señal salvadora. Aquí esta marca solamente podrá salvar a los que crean de qué se trata el asedio, la marca, y es oponiéndose a ella. Y allí, como pudieron escapar los cristianos en Jerusalén, aquí también podrán escapar quienes logren discernir esta marca, como lograron, este asedio, como lograron discernir este asedio de Sestio Galo. Y avanzamos todavía más con la destrucción final y su época, en los días de los apóstoles y en los nuestros también. Miremos la destrucción del año 70. El tipo lo tenemos en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 29, 21 al 24, y aún una cita de Patriarcas y Profetas, página 163, en que se mencionan los días de Noé, de Lot, de la iglesia apostólica. Esto visto como tipo. Y el antitipo, los textos que ya se leyó de Lucas 17, 30, 31, y aún 21, 25 al 36, que leeremos después, los días de la segunda venida. En otras palabras, comparemos allí, entre ambos, allí tipo y antitipo, y la época de uno y otro. Miremos pues entonces Lucas 17, versículos 26 al 29. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Notamos, este es un tipo. Así ocurre con la iglesia apostólica, como miramos ahora Lucas 21, 24, texto que ya se leyó, de la caída de Jerusalén, y que entonces se va a interpretar como un símbolo, cita que ya vamos a mirar, de la gran caída universal de este planeta. Así como la destrucción de Jerusalén, así también será el castigo que sufrirá este planeta. Miremos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces sí, la cita que miramos allí en pantalla, Patriarcas y Profetas 163, cita que miraremos después más detenidamente, que se comparan los días de Lot, los días de Noé y los días de la iglesia apostólica con los días nuestros, finales. En los tres primeros casos, Noé, Lot, iglesia apostólica, había un común denominador: separarse de la impiedad. Así reza la cita. Así también en nuestros días, separarnos de la impiedad, para que podamos, como ellos se beneficiaron de la bendición de Dios, así beneficiarnos en igual circunstancia. Pero miremos ahora el antitipo en Lucas, ya leímos 17, 30 y 31, lo vamos a repasar otra vez. Y luego capítulo 21. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. O capítulo 21, versículos 25 al 36. La misma profecía del capítulo 21 ahora se va aplicando a la generación del tiempo del fin. Cuando dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ahora miremos los versículos 35 y 36, allí abreviando algunos, para ver la parte final de esta profecía del Señor. Cuando dice:
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Allí se entiende entonces el propósito de la revelación que dio a sus discípulos de lo que acontecería en Jerusalén. Era un modelo, un símbolo de la gran destrucción final y la preparación que se debía tener en esta ocasión. Es la preparación que debemos tener en nuestros días. Pero los entretelones, los detalles que ocurrieron, y aún más, dijimos, la aparente caída o descenso de fidelidad y de fervor de parte de la Iglesia Apostólica con la dirección que se estaba dando en ese tiempo. La prueba de ello está en Hechos capítulo 21. Y la sorpresiva aparición de alguien que reorienta el mensaje, un mensaje final para Jerusalén. Así en nuestros días, hoy hay problemas serios que afectan la unidad de la Iglesia Adventista, hasta que prestemos atención a un mensaje, particularmente el que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis, y como este servidor sostiene, prestarle atención a ese ángel que arrojando una piedra trae un mensaje contra Babilonia. Un mensaje firme, fuerte, que se debe traer contra el final de este mundo, que está a las puertas, decimos. Y sin embargo algunos más bien se mimetizan al entorno tratando de ganarlos de otras maneras, no con la predicación directa como Dios requeriría de su pueblo. Veremos ahora las citas pertinentes. Esta, el evento de los últimos días, página 18. Dice allí: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo, o Lucas 21, recordemos, es lo mismo, es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, la venida del Señor. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar, o sea, para que sea un tipo de la última gran destrucción del mundo por fuego. Por esto creemos que es importante prestar atención a estos hechos acontecidos a la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Miremos más todavía. Siguiente cita. La nación judía está ante nosotros como un ejemplo del agotamiento de la vasta paciencia de Dios. Con la destrucción de Jerusalén se simboliza la destrucción del mundo. Allí un manuscrito número 145, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 3. Una cita más. Los juicios sobre Jerusalén eran un símbolo de los acontecimientos relativos al juicio que efectuará Cristo en el día final. Repasemos lo que estuvimos mirando aquí en el desarrollo de esta presentación. Aquí tenemos 7 ítems, 7 puntos confrontados. Decimos paralelos en la postrimería o desenlace de ambas iglesias. Acordémonos, haciendo un repaso de todo lo que escuchamos, así se afirma este resumen, que este principio ya Pablo lo desarrolló en 1 Corintios 10 cuando comparó dos iglesias. Aquella generación del desierto que salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y entonces comienza a caminar bebiendo del agua, comiendo el pan que era Cristo. Y de los más de ellos no se agradó el Señor. Recordamos, ese texto lo hemos estudiado. Y especialmente cuando Pablo a ciertos hechos históricos, él les da el significado tipológico. Cuando dice que ellos pasaron en seco el Mar Rojo y fueron bautizados. Y este es un hecho muy significativo. Allí entonces el Mar Rojo se va a convertir en un tipo de un antitipo, que es el bautismo. De hecho, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:21, utiliza la palabra griega antitipo para decir que el bautismo es el antitipo de algo que ocurrió en el pasado. Y el versículo anterior, 1 de Pedro 3:20, describe el diluvio. A ver, vamos a mirar el texto. Y ahí vemos entonces que estos grandes autores, Pablo, primeramente Pedro en su carta, muestran este principio de tipología. Comparar dos modelos, al cual se le llama tipo y antitipo. Veremos 1 de Pedro 3:20 primeramente, el hecho típico, el diluvio y su rescate, y luego el bautismo como tal. Los que en otro tiempo desobedecieron, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí se describe el diluvio, se describe el rescate en aquella barca, en aquella arca.
Pero miremos el siguiente versículo. El bautismo que corresponde a esto. La palabra griega antitipo o antítipos aparece, se traduce en español con la expresión que corresponde a esto. El bautismo correspondiente. El bautismo que se relaciona con el hecho descrito anteriormente. Efectivamente, el bautismo es el antitipo de lo descrito anteriormente, que era el diluvio y su rescate. Así también el bautismo es una inmersión y un rescate, igual que ocurrió con el diluvio. Allí se sumergió todo lo que era pecaminoso, se destruyó y se rescata aquello que se va a salvar, que era el arca con todos sus habitantes, Noé y su familia. Pero miramos cómo sigue el texto todavía de 1 de Pedro 3:21. El bautismo antitipo, que corresponde a esto, ahora nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, como ocurre con el sentido literal que le dan los hindúes al río Ganges, que aquel que se sumerge también se lava físicamente, en forma espiritual, pero físicamente. No, el texto no habla así. Miremos más, dice allí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la virtud de la resurrección de Jesucristo. Notamos entonces este principio que Pablo dice también del Mar Rojo, que el paso por el Mar Rojo, se fueron bautizados allí. Entonces se comparan dos generaciones, la del desierto, sus hechos, sus aciertos, allí su bautismo dijimos, beber y comer de la roca que es Cristo, pero también sus desaciertos, los pecados que esa gente cometió, el tipo, para que el antitipo no los imite. Si nos acordamos, el texto va a decir, no codiciéis vosotros como ellos codiciaron. No forniquéis vosotros como ellos fornicaron. No murmuréis vosotros, el antitipo, como el tipo lo hizo. Entonces, las dos generaciones, las dos iglesias confrontadas. Bien, en este estudio estamos haciendo algo similar. Estamos confrontando a la iglesia apostólica en Jerusalén, con Jacobo, presidente, a la cabeza, y también la iglesia adventista, dijimos, particularmente la americana. Y notemos aquí en la lámina que vimos allí los 7 ítems, 2 cosmovisiones confrontadas en los días del apóstol Pablo, que desarrollaremos en detalle en los siguientes temas, como también hoy estamos presenciando 2 cosmovisiones verdaderamente confrontadas. Y la prueba de ello es lo que está pasando en estos días, la crisis por el tema de la ordenación de la mujer al pastorado, al ministerio pastoral. Siguiente ítem, también ocurrió en los días de los apóstoles. Los frutos de tales cosmovisiones son los mensajes que son excluyentes en sí. O el paulino, el que trae Pablo, revelacional, el bíblico, o el judaico, que intenta preservar allí sus costumbres. Hoy ocurre algo similar también. La cosmovisión bíblica permite ver las cosas como los textos que hemos leído de la primera carta de Juan, que allí se nos dice en el capítulo 2 acerca de cómo las cosas van a perecer. O la carta de Pedro también, cómo no debéis vivir de manera santa frente a los hechos que están por ocurrir, ¿no? Así también la visión que mira que las cosas se caen, mientras que el preservacionista retiene las cosas, olvidando que Dios quiere que se enseñe que la venida de Jesús va a cambiar todas las cosas. Pero pensamos más todavía con esta imagen, haciendo un pequeño resumen. Así como en los días de los apóstoles o de la iglesia apostólica del primer siglo, hubo un liderazgo impreciso ante los eventos finales. Hoy está pasando algo similar también, y las citas que hemos traído y que analizaremos oportunamente. De igual manera, las profecías escatológicas, las que Jesús mencionó, las estudiaremos en detalle, cumplimientos en el primer siglo. Y la pregunta que hacemos, ¿qué ocurrió con los líderes para avivar a su iglesia de que allí la destrucción de Jerusalén estaba a las puertas? Hoy ocurre algo similar en nuestros días. Y así sucesivamente. Dijimos el giro inesperado, el zarandeo que estábamos esperando, con una poderosa predicación. Así ocurrió en los días de los apóstoles, así en los nuestros. Y especialmente las 2 últimas señales que son bien claras, traídas por Elena White también, relacionar el cerco de Cestio Galo con la marca de la bestia y la destrucción de Jerusalén con los días finales. Así pues, dijimos también, estas son señales puertas afuera, puertas adentro, la puerta de escape y la puerta derribada. Así, queridos amigos que están escuchando, estamos llegando a la parte final de esta segunda parte de lo que llamamos un resumen del argumento de los paralelos. En las siguientes emisiones
Vamos a ver los capítulos desarrollados en detalle, con los versículos, las citas traídas, y tratar de observar, tratar de mirar este cuadro tan llamativo de los paralelos, reiteramos, de la parte final de la Iglesia Apostólica y de la Iglesia Adventista de Norteamérica. Como dijimos desde un comienzo, no se están comparando naranjas con cebollas, naranjas con animalitos. Son naranjas con naranjas o mandarinas, de la misma especie. Acá una iglesia con otra, un liderazgo con otro, un pueblo de Dios con un pueblo de Dios. Y ya lo había dicho Santayana, el que olvida su historia está condenado a repetirla. La invitación con estos temas, con este seminario, es conocer la historia que pasó con los apóstoles. Este servidor traerá una descripción, una reconstrucción de los hechos. Conocerlo para que seamos advertidos de no cometer los errores que aquí se cometieron y ver en la luz que tenemos en la Biblia y citas del Espíritu de la profecía, qué luz se nos aparece para tomar el camino que sea correcto. Hasta que nos encontremos la siguiente vez, gracias por acompañarnos.